Hoy, en Lo Marginal en el Centro, hablaremos acerca de un asunto muy importante, pero dejaremos que hablen los especialistas en la materia. Para nuestra conversación se encuentran con nosotros en un panel ciertamente inmejorable la doctora Mercedes Sánchez Plasencia. Ella es maestra en Geografía por la UNAM, especialista en Sociedad y Territorio y divulgadora de la ciencia a través del modelo educativo STEAM y analista y recolectora de datos a través de la cartografía. Hola Mercedes, gracias por estar aquí con nosotros hoy en Lo Marginal en el Centro. Hola, buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña igualmente Luis Antonio Domínguez Ramírez. Él es doctor en geofísica y en física espacial por la Universidad de California en Los Ángeles. También es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y actualmente participa en proyectos en conjunto con la Universidad de California y la Universidad de Kioto para la medición de sismos en la costa de Guerrero. Hola Luis, muchas gracias que estés hoy aquí en Lo Marginal en el Centro. Hola, buenas noches, muchas gracias a ustedes. Y por último, también está en nuestro panel el doctor Romeo Pérez Ortiz. Él es maestro en ciencias por la UNAM y doctor en física y matemáticas por la Universidad Lomonosov de Moscú, en Rusia. Él es especialista en mecánica hereditaria y en física térmica y profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico de Tecomatlán, en Puebla. Hola, Romeo, gracias por estar acá. Buenas noches, Aquiles. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. No, es un gusto que estés con nosotros. En un artículo publicado recientemente en la revista Común, la divulgadora científica Marjorie González Vivanco hacía un recuento de los 3 episodios sísmicos más importantes en la historia reciente del país, pero también su impacto en la infraestructura de las ciudades y en el imaginario colectivo, que creo que es muy importante. Para comenzar esta discusión, me parece que es relevante este tema, porque hemos visto cómo se ha formado en la opinión pública una serie de tópicos que se repiten como si fueran un discurso válido sobre esta, digamos, trilogía de sismos que han coincidido los días 19 de septiembre, el de 1985, el de 2017 y el de 2022. Pero, ¿qué hay más allá? ¿Cómo explica la ciencia este fenómeno? Y quería comenzar contigo, Mercedes. Quería preguntarte o hacerte una pregunta que parece muy simple, pero que me parece que es muy compleja. ¿Por qué tiembla en México? ¿Esta es un área de sismos como se ha especulado? ¿Hay una especificidad de nuestro país que haga posible la proliferación de sismos, por ejemplo? Ok, muchas gracias. Bueno, pues desde mi perspectiva como geógrafa, justo lo que tenemos es la visualización de la ocurrencia de los sismos. Es decir, en el territorio mexicano hay la coincidencia de límites de placas tectónicas. Esto lo podemos observar a partir justamente de identificar dónde hay mayor número de eventos de los sismos ocurridos a lo largo del tiempo. La sismología es una ciencia reciente y los datos que se tienen disponibles en el caso de México para el Servicio Sismológico Nacional son desde 1900 aproximadamente. Necesitaríamos también tener como un panorama más completo para poder visualizar si es en efecto septiembre el mes que más tiembla, aunque las placas tectónicas pues no obedecen a ningún tipo de temporalidad, ¿no? O sea, ellas no tienen conciencia como de la parte de los meses del año y todo esto, ¿no? En la parte del tiempo que ha determinado el ser humano. Entonces, sí, a partir de la geografía se puede observar en el territorio, de acuerdo a estos datos, la presencia de estos eventos, ¿no? Entonces, la mayoría de estos eventos ocurren o han ocurrido a lo largo de la costa del Pacífico mexicano. Es donde se puede mostrar o se puede determinar que están los límites de las placas tectónicas, justo donde ocurre esta convergencia de los límites. La placa norteamericana, ribera del Pacífico, Cocos y placa del Caribe, lo que nos sitúa justo en lo que se denomina cinturón de fuego. Entonces, nuestro territorio, no todo, es propenso a los sismos, pero aclaro, no todo el territorio, pero sí la parte que está más hacia el Pacífico.
Para que entendamos un poco quería preguntar, ¿es importante la presencia geográfica de este límite de placas para que sea una parte del territorio en México proclive a generar este tipo de fenómenos? Sí, por supuesto, la localización geográfica es una determinante total para que podamos tener este tipo de fenómenos. Recordemos que de todas maneras la Tierra es dinámica y que los sismos no solamente ocurren por el movimiento de placas tectónicas, sino que también por fallas o fracturas dentro del territorio, dentro de las rocas, y también pueden ser provocados por otros motivos, ¿no? Que no tienen necesariamente que ver con la dinámica de la Tierra, pero sí, definitivamente la localización sería el principal elemento a tomar en cuenta para la ocurrencia de los sismos. Siguiendo con este tema, te quería preguntar, Luis, ¿existe algo como una temporada de sismos, como frecuentemente se divulga en el pensamiento supersticioso o en el pensamiento místico? ¿Por qué tiembla en septiembre? Un poco retomando esta línea que mencionaba Mercedes, ¿es septiembre el mes más sísmico? ¿Hay un patrón? Eh, ¿Se puede establecer este tipo de patrones? Sí, una pregunta pues, muy válida y que, bueno, podemos responder con una relativa facilidad, como Mercedes lo mencionó hace un momento. Se tiene un registro ya de sismos medidos con instrumentos modernos desde 1900, es decir, tenemos aproximadamente 120 años de sismicidad registrada instrumentalmente. Esto quiere decir que antes de que tuviera instrumentos también hay registros de sismos que han ocurrido incluso desde la época prehispánica. Hay investigadores en UNAM que se han dedicado a analizar los códices y han encontrado fechas de ocurrencia de sismos durante la época prehispánica, y también con documentos de la colonia se han encontrado sismos que, bueno, el país y todo el planeta ha tenido sismos durante toda su historia, que es de aproximadamente 4.7 billones de años. De esos 4.7 billones de años, tenemos un registro de aproximadamente 120 años en el caso de México, que es uno de los registros más amplios a nivel mundial. México fue de los primeros países en tener una red sísmica. El Servicio Sísmico Nacional se fundó en 1905 a través del gobierno del presidente Porfirio Díaz, y bueno, ha continuado su trabajo hasta la fecha. Y si analizamos todos estos 110 años, tenemos un registro de 87 sismos con magnitud mayor a 7. En México tiembla todos los días, pues si únicamente utilizamos estos sismos de magnitud mayor a 7, vamos a encontrar que están distribuidos de manera más o menos uniforme a lo largo de todo el año. Hay un ligero incremento hacia el mes de diciembre, pero este incremento no es estadísticamente significativo, no sobresale por mucho de los demás meses. Si tuviéramos un registro completo de toda la sismicidad que ha ocurrido en el país y en el mundo, veríamos que no hay ningún mes que sobresalga por encima de otro. Sí, muy bien, muy interesante, sobre todo para ayudar más bien a rebatir esta idea, ¿no? De que septiembre es el mes de los sismos o que todos los 19 de septiembre es frecuente que coincidan fenómenos de esta magnitud. Y sobre esto último te quería preguntar, Romeo. Me parece que se ha difundido, como se mencionaba desde el principio, un pensamiento supersticioso, un pensamiento mágico sobre los sismos. Y o sea, también parece que el discurso científico, la verdad científica o las pruebas científicas pasan a segundo plano en la interpretación de los actores que viven en estos fenómenos. ¿Por qué la ciencia, digamos, no tiene tanta importancia en estas explicaciones? ¿Por qué se tergiversa esta situación? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sí, voy a retomar un poco de lo que Sí, sí, desde luego. acaban de decir mis anteriores expositores. Aquiles, Sí, sí. efectivamente, así como lo señalaba la doctora Mercedes Sánchez, México, primero, México está en una región sísmicamente activa. Y eso, pues, por sí el proceso de la evolución de la Tierra, eso hizo que México quedara en ese cinturón
que le llamaban cinturón circumpacífico. Entonces, por eso en México ocurren constantemente sismos. Para arrojar algunos datos, por ejemplo, hay sismos de magnitud 7.5 grados en la escala de Richter. Ese grado de magnitud ocurre 1 cada 10 años, de 7.5 grados, 1 cada 10 años. Los que tienen 6.5 grados de magnitud ocurren 5 veces cada 4 años y así sucesivamente. Siempre tiembla, constantemente tiembla en México. Nos bajamos un poquito más, los sismos de magnitud de 4.5 grados, Aquiles, en la escala de Richter, ocurre 100 veces cada año. Y eso porque, como ya lo decían mis compañeros anteriores, México efectivamente vive en esa región sísmica. Y así como lo explicaba la doctora Mercedes, México, las placas que se ubican en toda la región de México son esas, las de placas de Norteamérica, la de Coco, la del Pacífico, la de Ribera y la del Caribe, esencialmente, ¿no? Para entenderlo, tenemos que analizar el mapa de México, porque hay algunos que le llamamos riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. ¿Dónde se da o dónde hay ese riesgo alto? Pues se ubican en Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, el sur de Veracruz, Chiapas, etcétera. Son las zonas de donde se genera más el sismo, son donde se dan lo que conocemos los epicentros del sismo, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo en primer lugar. Y nada tiene que ver efectivamente lo mágico que decías, Aquiles, porque es un fenómeno de la naturaleza, ¿verdad? Que se reacomodan todas esas placas tectónicas que se encuentran pues al interior de la Tierra. Ahora, ¿qué tanto ha aportado la ciencia a ayudar al pueblo, a la población, a los ciudadanos, para pues salvarse su vida en caso de que haya pues sismos, ¿verdad? Y pues la ciencia ha aportado mucho. La ciencia del sismo pues comienza, así como lo decían mis compañeros anteriores, al principio del siglo XX. Formalmente podemos hablar, ¿no? En el mundo en general comienza los estudios del sismo, ¿verdad? Y hay pues gente reconocida en ese ámbito. Menciono dos, por ejemplo, en 1857 el fundador de la sismología fue Robert Mallet, uno de los grandes científicos. En 1761, un poquito, bueno, mucho antes, estaba el señor John Mitchell, también uno de los que determinó que los terremotos eran ondas de movimientos. Aparece en 1906 un científico llamado Richard Dickson, ¿verdad? Que él fue el que identificó y separó las ondas que conocemos como P y las ondas S. Entonces, eso a nivel mundial. Pero en México realmente somos nuevos en esa investigación de la ciencia. Si nos vamos a la historia y recurrimos al análisis o más bien a la fundación del Instituto de Geofísica de la UNAM, realmente una investigación pionera comienza a darse apenas en México en 1949. Ese Instituto de Geofísica, recientemente comparado con los demás institutos de geofísica en el mundo, ¿verdad? Pues tiene varios investigadores, tiene 12 investigadores, 4 técnicos académicos y 2 pues que están realizando su postdoctorado, ¿no? Hay líneas de investigación de ese Instituto de Geofísica. Doctor,
ahorita quería regresar a ese tema porque precisamente en este segundo bloque quería hablar precisamente sobre la cuestión de la investigación, ligado también un poco a la cuestión política. Para ese segundo bloque de lo marginal en el centro, quería también retomar esta idea, Mercedes, acerca de lo que mencionabas anteriormente, ¿no? De la novedad o el inicio de la sismología en nuestro país. Y te quería preguntar como en qué estado está esta ciencia y si es necesaria o tú consideras que es necesaria también más difusión de las investigaciones académicas o científicas y qué podría hacer el Estado para difundir pedagógicamente este tipo de saberes. Muchas gracias. Sí, de hecho, en la semana pasada que se presentó, o antepasada que se presentó el sismo el 19 de septiembre justamente, y 2 o 3 días después, en mis alumnos tenían la curiosidad de por qué. Entre mis alumnos también tengo alumnos pequeños de primaria y de secundaria y les daba mucha curiosidad. Me parece que lo que es súper importante es informar a la población en todos los niveles. En el presente, lo que tenemos que hacer es enfocarnos a la prevención y a la información, evitar justamente las falsas noticias o la desinformación, porque eso confunde más a las personas y les puede llenar de miedo, ¿no? Entonces, lo que les decía a los pequeños es que ¿Sí? a ellos como futuros científicos les corresponde abrir líneas de investigación y estos centros como la UNAM o como algunas otras universidades, abrir líneas de investigación donde ya se pueda buscar la forma de predecir. En el presente no se puede, no podemos cerrarnos a decir que es imposible, pero sí podríamos abrir una línea de investigación para conocer más acerca de qué es lo que pasa al interior de la Tierra y así poder difundirlo, ¿no? Entonces, sí, totalmente, las nuevas generaciones tendrían la labor de analizar en el campo directamente y en lo que ya está hecho en la parte de la ciencia, del origen de la ciencia y de la sismología y de la geofísica. Y creo que eso, informar a la población en todos los ámbitos y en todas las escalas y edades. Qué interesante me parece lo que acabas de decir, sobre todo porque yo he visto, para prepararme para el programa, he estado pues viendo un poco de algunos papers que surgen o investigaciones a un nivel básico, pues que podamos entender todos, el nivel de difusión, y se me hace, yo había visto pues una postura como muy delimitada dentro de los especialistas, en donde se menciona tajantemente esta idea de que no se puede predecir los sismos, que los sismos no se pueden predecir. Sin embargo, me parece importante esta idea de que posiblemente abriendo líneas de investigación se pueda transitar hacia una posibilidad de que la ciencia sea capaz de lograr hacer ese tipo de pues proyecciones, ¿no? Que me parece muy interesante que también lo plantees de esa forma. Y te quería preguntar también, Luis, un poco sobre la misma pregunta. El Estado y las instituciones educativas han empleado los recursos suficientes para la difusión y la investigación, ¿o es necesario implementar más recursos? Muy buena pregunta. Yo creo que sí se han destinado recursos, aunque como en México y en cualquier otra parte del mundo nunca es lo suficiente. Sí hay una necesidad continua de tener una mejor red sísmica, mejores instrumentos. En general, la red sísmica con la que contamos actualmente es buena. Si comparamos con redes sísmicas en los Estados Unidos, en Japón, son países que llevan una notoria ventaja en términos de inversión en la educación y en la investigación. Eso les ha permitido tener una mayor cantidad de datos, y países como Japón, los Estados Unidos, durante años destinaron grandes fondos a tratar de predecir los sismos. Principalmente en los años 70 se tenía la idea de que sí sería posible llegar al punto de predecir sismos, y después de muchos esfuerzos de miles de investigadores se dieron cuenta que no es posible. ¿Cuál es la principal dificultad? Que no conocemos a detalle toda la estructura de la Tierra, principalmente en los kilómetros más o menos, que es donde ocurren los sismos. Si nosotros pudiéramos conocer a detalle todas las rocas y cuáles son sus propiedades mecánicas,
posiblemente podríamos acercarnos un poco más, pero eso es al momento prácticamente imposible, por lo que prácticamente desde los años 80, 90 para acá se ha considerado que es imposible llegar a esta predicción de sismos, aunque se siguen avanzando. Hay cosas que ya según se considera tecnológica imposible y actualmente contamos con varios de estos avances tecnológicos. Como lo mencionaba Mercedes, tal vez en algunos años sí podamos ver esto, pero al momento, a la fecha de hoy, todavía se ve algo lejano. Sí, me parece que tampoco choca con la opinión de la doctora Mercedes en el sentido en que se abren líneas de investigación, se pueden abrir líneas de investigación a pesar de esta cuestión. Doctor Luis, quería preguntarle también un poco en este segundo bloque sobre sus investigaciones particulares sobre los sismos, los fenómenos que se dan en las costas del Pacífico también. Durante esas investigaciones que usted ha hecho, o que tú has hecho más bien durante tanto tiempo, ¿hay alguna posibilidad también de conocer el funcionamiento de las placas tectónicas de una manera más profunda? O sea, ¿cuáles son los resultados de sus investigaciones también? En breves palabras, si podría decirnos. Sí, muchas gracias. Bueno, es un trabajo colectivo de todos los que trabajamos en el departamento de sismología, del Instituto de Geofísica y de otras instituciones que también contribuyen en la investigación. Creo que uno de los descubrimientos más importantes que se han tenido durante los últimos años es la ocurrencia de sismos lentos en el estado de Guerrero. ¿Qué es un sismo lento? Un sismo lento es un sismo que libera energía, no como estamos nosotros regularmente acostumbrados a verlos, en unos cuantos segundos, necesitamos un movimiento sustancialmente sensible de la Tierra, sentimos que se mueve, sino es un movimiento que ocurre con la misma magnitud, magnitud 7, pero en el término de varias semanas, incluso meses. Es algo que se ha visto muy notoriamente en los estados de Guerrero y de Oaxaca. Hasta la fecha no se ha detectado en el estado de Michoacán, pero sí en los estados de Guerrero y Oaxaca, donde se liberan grandes sismos, pero en periodos muy largos de tiempo, por lo que no producen onda sísmica, pero a través de las estaciones GPS principalmente podemos ver estos desplazamientos de la Tierra que pueden durar hasta 6 meses. Sí, me parece que es fascinante eso que nos está diciendo, sobre todo también porque uno tiene la sensación de que la Tierra está firme bajo nuestros pies y no se mueve, y ahora nos parece que no, que al contrario, ¿no? Sí, que sí, siempre está en perpetuo, muy sí, sí. Y para terminar con nuestro programa, porque se nos acaba el tiempo, doctor Romeo, quería preguntarte también sobre esta cuestión de que los sismos, como los desastres naturales, afectan de manera desigual a los estratos sociales, ¿no? Afectan también a los estratos más pobres, por ejemplo. ¿Qué políticas estatales se han instrumentado y cuáles deben instrumentarse para reparar los daños? Sí, gracias, Aquiles. La verdad, lo que estás preguntando es un tema muy amplio, desde luego. El sismo pudiera pensarse que afecta a todos por igual, porque tanto a la gente de clase media y alta que escoge los mejores lugares para vivir en las regiones pues, mejores, ¿verdad? Siente que no le va a afectar el sismo. Sin embargo, como el desconocimiento es grande en la ubicación de las placas tectónicas, pues el sismo arrasa por parejo, ¿no? Ya sea que vives en el Valle de México, ya sea que vivas cerca de la UNAM, donde están las piedras volcánicas, donde se siente menos el movimiento, pero afecta por parejo. Eso en primer lugar. Pero a esto hay que agregar algo importante, porque no es la misma construcción de casa que tiene una persona de estrato alto que una persona de estrato bajo. Y entonces, el más perjudicado, desde luego, es la persona de bajos ingresos, sobre todo pues de las personas que deciden, más bien de las personas pues que tienen su casa de madera, de adobe, etcétera, que no son de concreto, ¿no? Esas casas pues son más fáciles de derribarse hasta pues con un sismo de magnitud
pequeño, ¿no? Entonces, efectivamente, mi respuesta a eso es sí afecta de manera desigual en ese sentido, en que la construcción de casas que tienen las personas de bajo ingreso no son tan fuertes como para, pues, soportar un sismo a pesar de que tenga una magnitud pequeña. Eso en primer lugar. Luego me pregunta sobre las políticas que se están implementando y ahí quiero yo, antes de terminar, comentar algo importante, ¿no? Porque si bien es cierto, concuerdo Sí. con mis compañeros anteriores, sí se puede prever y lo sabemos a través de ciertos aparatos que se han creado, como los sismógrafos, como los sismómetros, que nos prevén 20, 30 segundos, hasta un minuto, uno puede bajar de su casa y se salva antes de que le caiga el edificio encima. Eso gracias a la ciencia. ¿Qué tanto falta por investigar? Falta muchísimo y en eso concuerdo con mis compañeros anteriores, ¿no? Hemos avanzado y estamos avanzando. ¿Qué tanto podemos prever? Pues eso, 20, 30, hasta un minuto, ¿verdad? Más es difícil. ¿Y por qué estando en esta situación no se implementa una política real para desarrollar la investigación en concreto en esta área? Y el problema es general. Primero, si nos vamos a la inversión que hace nuestro país en cuanto a la ciencia, tecnología e innovación, solamente basándonos en el año 2001, la inversión representó el 0.38% del Producto Interno Bruto, cuando la ley dice que pues debe ser por lo menos o al menos 1%. La OCDE y la ONU, la UNESCO dice por ahí también que debe ser más del 1%. Y sin embargo en México a la investigación, a la innovación, pues se invierte el 0.38%, ¿no? Y eso se ve si lo comparamos con países como China. China solamente en innovación y tecnología invierte el 12.5% de su Producto Interno Bruto. Y ya no me voy a los países más desarrollados económicamente. O sea, en cuanto a eso, en México no se está instrumentando una política real para salvar la vida y proteger a los ciudadanos mexicanos de estos desastres naturales, que si invertimos, creamos grandes laboratorios, yo creo que sí podemos salvar la vida de muchos de los mexicanos y sobre todo, pues de los de bajos ingresos. Eso comentaría Aquiles. Sí, muchas gracias. Me parece que la conclusión de prevención y de información que mencionaba Mercedes es la consigna que podemos, o la conclusión que podemos tener también de este programa, entendiendo que los sismos cuando son a gran escala se convierten en desastres naturales y los desastres naturales se convierten en tragedias también para las personas de más escasos recursos, que comúnmente son los que terminan pagando los estragos también de este tipo de siniestros, de fenómenos. Y para terminar con nuestro programa, solo quería recordar que las políticas públicas de prevención también son importantes para evitar los estragos. En 2022 existen todavía muchos damnificados de 2017, muchos habitantes de unidades habitacionales populares, por ejemplo, que fueron víctimas de la corrupción inmobiliaria y que fueron víctimas de los desastres naturales, que todavía hoy, algunos años después, siguen sin poder resolver sus demandas. El tiempo parece agotarse. Esto ha sido todo en Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Romeo. Nos vemos en próximas emisiones.